Las inconformidades por la forma en la que fue electa la nueva Corte Suprema de Justicia. Comisión Internacional de Juristas evalúa acciones para evitar juramentación. Inicia desfile de testigos y presentación de evidencias contra Pedro García Arredondo, acusado de la quema de la Embajada de España en 1980. Magistrado del Tribunal Supremo Electoral anuncia que este ente apelará la decisión que permitió que Roxana Valdetti siguiera siendo secretaria general del oficialismo. Y Naciones Unidas denuncia violencia sectaria que puede calificarse de lesa humanidad a manos del Estado Islámico. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias en esta nueva emisión en directo de Noticiero Guatevisión, hoy jueves 2 de octubre de 2014. María Alejandra Martínez está con nosotros. Hoy iniciamos con noticias internacionales que también tienen que ver con nuestro país. Hablamos específicamente del tema del narcotráfico y las últimas capturas que también son importantes para Guatemala. María Alejandra Martínez ya también nos tiene un reporte completo. María Alejandra, buenas tardes, bienvenida. Adelante. Gracias, William. Buenas tardes. Como tú le indicas, un duro golpe al narcotráfico en México, pero en esta ocasión les presentamos las imágenes de la persona que fue capturada ayer por las autoridades mexicanas. Muy bien. Héctor Beltrán Leiva, considerado líder de un temido cártel del narcotráfico que se cree dirige a su familia, se convirtió en el cuarto hermano en caer ante la justicia cuando fue detenido por soldados cuando esta persona cenaba en un restaurante. Beltrán fue presentado hoy por las autoridades. No se hicieron disparos durante la operación en San Miguel de Allende, en el centro de México, indicó el jefe de investigaciones penales federales, Tomás Herón. Beltrán Leiva está relacionado al menos con 29 averiguaciones previas, tanto del fuero común como del orden federal, contando con 3 órdenes de aprehensión en esta Procuraduría General de la República y del orden federal. En los Estados Unidos de América se ofreció una recompensa de $5 millones por su arresto, para ser juzgados por diversos delitos. La Procuraduría General de la República, por su parte, ofrecía una recompensa de hasta 30 millones de pesos por datos que llevaran a su captura. Las autoridades mexicanas han dicho que Beltrán Leiva, de 49 años, asumió el liderazgo del cártel familiar tras la muerte de su hermano Arturo en un tiroteo con el ejército a finales del 2009. Otros 2 hermanos están entre rejas por su participación en el narcotráfico. La pandilla de Beltrán Leiva aterrorizó durante años a 2 partes del centro de México durante años, incluyendo el estado de Morelos al sur de la Ciudad de México. Beltrán Leiva fue rastreado hasta San Miguel de Allende y detenido junto con sus hombres, del que se sospechaba estaba relacionado con las finanzas del cartel. El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Miguel Rodríguez, presentó hoy evidencias y aseveró que la muerte del diputado socialista Robert Sierra fue un homicidio intencional, planificado y ejecutado con gran precisión. Según resultados de las investigaciones preliminares, el asesinato fue ejecutado con un arma punzopenetrante. Serra fue un joven visiblemente comprometido con el proceso revolucionario y sin duda su muerte obedeció a una macabra encomienda, aseguró Rodríguez. El ministro pidió a los venezolanos que tengan confianza en el cuerpo de investigación del caso, pues no habría impunidad. Crímenes como estos generan el rechazo de toda la sociedad y el gobierno, quien expresa su profundo pesar ante la pérdida irreparable de ese joven luchador revolucionario. El presidente Nicolás Maduro manifestó hoy que un dolor inmenso invade al país por el asesinato de Serra, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional. Serra fue el diputado más joven en la historia parlamentaria de Venezuela. Además, fue el creador del movimiento Avanzada Revolucionaria, constituido por nobles generacionales, y se desempeñó como concejal en el Cabildo Infantil y Juvenil del municipio Libertador de Caracas. Hoy, la Asamblea Nacional de Venezuela acogió los restos mortales de Serra en la Capilla Ardiente, con visitas a permitir el acceso del pueblo a las exquicias del parlamentario socialista.
En otra información, al menos 9.347 civiles iraquíes murieron y otros 17.386 resultaron heridos durante los primeros 9 meses del año a causa de la ofensiva de la milicia terrorista del Estado Islámico en Irak. Esta información fue presentada a través de un informe conjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la misión de la ONU en el país. El texto especifica que estas atrocidades podrían constituir crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El informe revela que la gran mayoría de estas, 26.733 víctimas, perdieron la vida o resultaron heridas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, cuando la ofensiva de los yihadistas del Estado Islámico se identificó. La misión de Naciones Unidas en Irak informó de que al menos 1.119 iraquíes murieron y otros 1.946 resultaron heridos, entre civiles y uniformados, en actos de terrorismo y violencia solo durante el pasado mes de septiembre. Además, el texto deja claro que estas cifras son las que se han podido comprobar, pero que el actual número de víctimas podría ser mucho mayor, dado que se desconoce, entre otras, la cantidad de personas que han muerto por causas indirectas al conflicto, como la falta de comida, agua o medicinas, tras abandonar sus hogares y quedar atrapados en zonas controladas por el Estado Islámico. El informe también se refiere al número de desplazados internos, que hasta agosto se cifraba en más de 1 millón de personas. El jefe de gobierno de Hong Kong ofreció abrir un diálogo con manifestantes y añadió que no cederá a los reclamos de ellos ante su renuncia. Leung Chon-jin dijo a la prensa que pidió a un alto funcionario del territorio que organice el diálogo con los manifestantes que reclaman reformas democráticas en el centro financiero asiático. Leung hizo estas declaraciones minutos antes de la medianoche, hora local, el plazo fijado por los manifestantes para que renunciara. Los estudiantes que encabezan las manifestaciones pro democracia y los gobiernos de Pekín y Hong Kong han endurecido sus posturas hoy ante la amenaza de los promotores de las protestas pro democracia de incrementar los actos de desobediencia civil y ocupar edificios oficiales. La policía ha advertido que no se descarta el uso de las fuerzas si los manifestantes intensifican su campaña de movilización. Un portavoz de la policía hongkonesa aseguró que recurrirá al uso apropiado de la fuerza si la situación empeora. Los organizadores de las protestas han instado a las familias con niños a que abandonen el área de las concentraciones, mientras los agentes han trasladado a la sede de la administración autónoma cajas con lo que parece ser material antidisturbio. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu atacó a Estados Unidos por condenar la decisión de autorizar la construcción de nuevas colonias en barrios de Jerusalén ilegales según la ley internacional. Netanyahu manifestó que la Casa Blanca debe informarse de los hechos antes de criticar, pocas horas después de entrevistarse con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en Washington. El proyecto para la aprobación de 2.500 nuevas viviendas en uno de los barrios palestinos de Jerusalén se aprobó en días pasados y se dio a conocer a la población casi al mismo tiempo que el jefe del gobierno israelí y el mandatario estadounidense celebraban su encuentro. Netanyahu negó que fueran colonias al argumentar que se trataba de un barrio de Jerusalén, sin precisar que está a la parte de la ciudad santa que corresponde a los palestinos. Al hilo de este argumento, admitió que el momento para esta polémica no lo hace sentir bien, pero instó a que lo más importante es conocer los hechos correctamente, es decir, empezar por los hechos. Estados Unidos y la Unión Europea han condenado la política del actual gobierno israelí de ampliar los asentamientos en territorio palestino ocupado, ya que contraviene a la ley internacional y obstruye las opciones de lograr un acuerdo de paz cimentado en la solución de los dos estados. Mientras tanto, la ministra de Justicia de Ecuador ofreció disculpas públicas en nombre del Estado ecuatoriano a una comunidad indígena en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad Sarayaku de la selva amazónica planteó una demanda al Estado luego que en la década de 1990 se autorizara la exploración petrolífera en sus tierras sin consentimiento de sus habitantes. Reciban entonces las disculpas públicas en nombre del Estado ecuatoriano por todos los atropellos que sufrió el pueblo Sarayaku, los más graves atropellos sufridos en gobiernos anteriores, pero en nombre del Estado ecuatoriano ofrecemos nuevamente las disculpas públicas.
La ministra cumplió así la sentencia de la Corte Interamericana que a finales del 2012 ordenó al Estado ecuatoriano a ofrecer disculpas públicas al pueblo y pagar una indemnización de $1,5 millones ya cumplida. La población de los Sarayaku se encuentra a 200 kilómetros al suroriente de la capital. El pueblo de Sarayaku disculpa y también perdona para que se quede en la memoria de todos los niños presentes, jóvenes, ancianos, autoridades que aquí están presentes. Unas 35.000 morsas han quedado varadas en una playa de Alaska debido al derretimiento del hielo ártico, consecuencia del calentamiento global, informó hoy el Instituto Americano de Geofísica. El pasado 27 de septiembre, las morsas fueron observadas por aire cerca de Pond Lake. 4 días antes, había solamente 1.500, explicaron los expertos. Un especialista en vigilancia aérea de los mamíferos marinos y la Agencia de Oceanografía y Atmosférica estadounidense hizo hincapié en que se trata de una estimación visual. Señalaron que cada vez están viendo más osos marrones en el lugar y que en contraste las ballenas grises que estaban presentes en la zona hasta los años 90 han desaparecido. Por lo general, los animales viven en el hielo y pescan en aguas poco profundas, pero con el gran derretimiento del hielo acaecido este verano, las morsas han reunido en profundidades demasiadas grandes para poder alimentarse, por lo que buscaron refugio en el continente para coger más peces más fácil. Fuerzas rebeldes en el este de Ucrania comenzaron una ofensiva para tomar el control del aeropuerto de Donetsk en el poder del gobierno. En semana reciente, los rebeldes prorrusos han intentado varias veces tomar el control del aeropuerto que está ubicado en el noreste de la ciudad. Los rebeldes continúan una ofensiva de frente amplio que comenzaron el miércoles, declaró el ejército de Ucrania. La tregua que entró en vigor oficialmente el 5 de septiembre ha sido violada repetidamente. 5 ciudadanos suizos murieron en un accidente de helicóptero ocurrido hoy cerca de la ciudad francesa de Montbéliard, en el este del país. Otro pasajero más resultó herido de gravedad, mientras que aún se está procediendo al rescate de otro más entre los restos. El helicóptero civil había partido de Lausana por la mañana y envió una señal de socorro cuando se disponía a aterrizar en Montbéliard, según las autoridades. Los detalles de lo más relevante del mundo usted lo conocerá en la emisión de las 6 y 9 de la noche. Esto es todo por ahora. Gracias, María Alejandra. Las noticias internacionales. Nosotros detenemos por un momento el informativo y cuando volvamos. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con A Fondo de Noticiero Guatevisión. Comisión Internacional de Juristas presenta un informe inicial del proceso de elección de los magistrados.